Estamos hablando de los cuerpos sin vida que encontraron, pero debajo del lodo hay más de 27.000, estamos caminando encima de mucha cantidad de personas que quedaron sepultadas. Esto es uno volverse 40 años atrás y ver la magnitud de lo que fue la catástrofe aquí en Armero. Esa era Humaira Sánchez, esa era, y así terminó sus últimos instantes, sus últimos momentos. Estas fueron las palabras que dijo: toco con los pies en el fondo la cabeza de mi tía, por Dios. Camina uno por acá y se siente como caminando por un pueblo fantasma, por un pueblo abandonado, y es que son ruinas, las ruinas de Armero, así le llaman. Miren, aquí hay una inscripción, una placa. En esta casa, la casa era inmensa, y así hay varias, hay muchas casas acá. De haber visto nosotros eso por televisión, de pronto que le parecía a uno poco creíble, ¿sí? Y estar en este momento ya mirando lo que estamos en la plena realidad de lo que fueron las cosas. Un divino niño sin brazos. Entonces mucha gente atribuye a cosas de brujería. Por ejemplo, esta virgen sin cabeza, que no tiene sentido. El por qué alguien dejaría eso ahí tampoco lo voy a tocar, porque no me parece que tenga muy buena energía. Hola, hola, un gusto saludarles el día de hoy. Gracias por ese apoyo, gracias por estar aquí, gracias por seguir mis aventuras. Hoy me encuentro en tierras tolimenses y estoy en un lugar muy significativo. Estoy en Armero, lo que se conoce como el Campo Santo de Armero, lo que se conoce como las ruinas de Armero. Y es que esta ciudad vivió una de las tragedias más grandes que ha vivido Colombia, tragedias naturales. Cerca de 25.000 muertos hubo acá. Quiero mostrarles este letrero: yo amo a Armero. Y así comenzamos esta aventura aquí en tierras tolimenses, mostrándoles a ustedes parte de esa historia, triste historia que se vivió aquí en Armero, llamada la Ciudad Blanca. Así que acompáñenme hoy, gorrita para el sol, ya tenemos morralito al hombro que ya está bastante pesado, cargado de todas estas aventuras, y vámonos que hoy Armero, o la tragedia de Armero, el Campo Santo de Armero, nos espera. Smiley faces in the vapor, counting corners till we get to any place but where I'm at. Every exit's getting louder. I'd assure you that it's nothing, but you never saw it coming, none of it. But then, how could you now? A part of me wants you to see, a part of me hopes that you won't. Look in the mirror to find me, window crying in the car home. I left you a tear on my cheek, but won't let it stay for too long. I don't wanna ruin the moment, so it's gone before you ever notice, gone before you ever know. Oh, 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 oh. Quiero iniciar este recorrido mostrándoles a ustedes esto. Esto es un cartel, un gran cartel. Niños perdidos de Armero. Son todos estos niños que sus familias los buscaron durante muchos años. Aquí están sus fotos y están sus nombres. Yo creo que es una forma de hacerles un gran homenaje a ellos, a los niños que nunca aparecieron. No se sabe qué sucedió con ellos. Me cuentan que en medio de la tragedia, muchos de estos niños fueron arrebatados, fueron llevados a otros sitios. Fueron, por decirlo así, fueron adoptados por otras personas. Pero es una cantidad increíble de niños, 9 años, 4 años, según lo que estoy leyendo, 2 años. Estos son los niños perdidos de Armero. Aquí estamos a orillas de una de las carreteras que atraviesa el Tolima, una de las carreteras que une a varias poblaciones en el Tolima.
Y esto es un gran camposanto al que se le debe mucho respeto, al que se le debe mucha, como esa veneración de saber que aquí hubo cerca de 25.000 muertos. Esa era la carretera que entraba al pueblo. Y ya voy a darles un pequeño recorrido por todo esto. Bueno, les cuento que caminando me encuentro al buen amigo Jonathan. Él es uno de los guías. También les recomiendo, si ustedes vienen a Armero, que no anden así solos caminando, sino que estén con un guía. Jonathan, bienvenido a Lewis Te Cuenta. ¿Y cuál es tu labor acá? Bueno, aquí nosotros ofrecemos un servicio de guía para la gente que de pronto no conoce Armero. Uno les da el relato de que sepan qué era Armero, de qué se conformaba, cuáles fueron los factores principales de la desaparición blanca del lugar. Muchos realmente pues entran al lugar, dan las vueltas, ven los puntos, pero si van en las mismas no van a saber qué había en cada lote, por qué no la sacaron, ni tampoco los factores principales como de los niños perdidos, que fueron muchos niños que se robaron acá en la tragedia. Bueno, esa palabra que dices es fuerte, se robaron. Y es cierto, yo les decía por la pancarta inmensa que hay allá, y es muy triste. Yo viví, Jonathan, te cuento algo de mí. Yo estuve una semana antes de que ocurriera la tragedia, estuve aquí en Armero. Y después a la semana ya estaba en la costa, estaba en la región Caribe. Bueno, cuéntame cómo se da esta tragedia, empecemos el relato acá. Bueno, esto primero fue por la erupción del cráter Arenas Volcán Nevado del Ruiz, que está ubicado en esta dirección más o menos a 65 kilómetros en línea recta. Armero bueno, en esa época era una ciudad conformada más o menos por 15.600 casas. El registro exactamente de la población nunca se supo. Se supo el registro de las casas porque sobrevivió el notario, registradas en el año 1984. Un 2 de febrero se registraron 15.600 casas. Si nosotros sumamos cada casa por 4 personas, nos van a sumar 62.400 habitantes, donde solo encontraron 25.000 cuerpos sin vida y solo 3.000 a 4.000 personas lograron sobrevivir a la tragedia. Estamos hablando de los cuerpos sin vida que encontraron, pero debajo del lodo hay más de 27.000, estamos caminando encima de mucha cantidad de personas que quedaron sepultadas. O sea, esta parte por donde vamos caminando, para que se hagan una idea, esto estaba cubierto de casas, habían calles. Exactamente, aquí nosotros estamos encima de la avalancha, estamos sobre más o menos una altura de 1,20 m a 1,80 m. Las calles originales circulaban por el mismo costado, nosotros estamos por encima de las originales o donde pasaban las Esto originales. es un camposanto, esto es un cementerio. Exactamente, mire, si nosotros miramos allá a mano derecha se ve una calle en concreto, si ve que esa calle se ve más abajo. Correcto. Ese es el nivel original de Armero. Esa calle se rescató el 6 de julio de 1986 para la llegada de Juan Pablo II. Llegar hasta esta parte y el descalzo arrollarse frente a la cruz gigantesca que les voy a mostrar en el parque, donde él se arrolló, declarar Armero Camposanto, el cementerio más grande de todo Sudamérica. Él declaró Camposanto Armero para que no se volviera a reconstruir, ya que antes de haber existido Armero, acá mismo donde estamos ubicados, existieron 2 poblaciones más que fueron construidas acá mismo y fueron arrasadas por erupciones del volcán, pero en diferentes años. ¿Pero posterior a esto? Igualmente. Por ejemplo, el 12 de marzo del año 1595 acá mismo existió una población llamada Tasajeras, una población más o menos de 500 a 600 indígenas. El volcán generó una erupción y la desapareció por primera vez. En el año 1845, un 28 de agosto, el volcán vuelve y genera otra erupción, donde desapareció una población ya de ingleses de 1.200 habitantes. Y ya por último viene la Ciudad Blanca de Armero. El volcán ya erupcionó por tercera vez y la desapareció. ¿Me recuerdas la fecha? ¿La de las 3 avalanchas? No, de esta última. El 13 de noviembre del 1985. Esta tragedia ya va a cumplir cerca de 40 años. 40 años. El 13 de noviembre cumple 40 años de este año, precisamente, 2025. Y es una de las mayores, o es la mayor tragedia natural que ha ocurrido en Colombia. Yo soy descendiente del lugar, por parte de mi mamá perdimos familia acá, por ejemplo, los primos de mi mamá y parte de familia dentro del lugar. Yo soy guía capacitado por el SENA, me he especializado durante más de 4 años y medio por 120 sobrevivientes, pues manejo una página llamada Welcome Armero. Ahí para que la sigan, www. Sí, Welcome Armero. A ver, ahí está para que ustedes la sigan. Welcome Armero 1985, entonces lo que yo hago es tratar de recopilar la historia por intermedio de sobrevivientes, entrevistando a muchos sobrevivientes, recopilando lo que realmente sucedió aquel 13 de noviembre. ¿Qué le cuentan ellos? ¿Cómo vivieron esta tragedia? Pues es algo que algo que me recordó un sobreviviente hace 3 días, como dijo, una cosa es pues uno explicarlo y otra cosa es decir, exacto, recordarlo. Pero tratemos un poquito de contar lo que te contaron. Muchos lo que a mí me impacta de lo que hablan es que dicen que cuando la avalancha llegó aquí a las 11 de la noche, lo primero cuando se llevó la planta de electricidad, lo único que podían ver ellos acercándose hacia este lugar
era una sombra negra, que cada vez que la sombra se acercaba hacia donde ellos estaban, el impacto o el sonido que generaba era algo que la gente los dejaba estática, los carros dejaban de acelerar, se chocaban unos contra otros, la gente quedaba estática, la misma gente se hacía del cuerpo solo por los sonidos que la gente, o sea, por los sonidos que realmente la avalancha generaba. Imagínense ustedes bajando piedras, bajando lodo. Es un sonido, debió ser horrible, y lo que dice Jonathan es muy cierto, o sea, era algo desconocido para la gente y encontrar eso absolutamente terrorífico. Como dicen muchas personas, digamos, ese 13 de noviembre las personas que realmente lo pudieron vivir fue algo como si fuera el fin del mundo para ellos. Los sonidos, los mismos temblores que el volcán generaba permitían de que muchas vías, muchas casas se grietearan y ellas colapsaran encima de la mayoría de personas. Ese es uno de los factores principales al cual la mayoría de personas pues no lograron sobrevivir. Cuando la avalancha llegó aquí a Armero a las 11 de la noche, lo primero que se llevó fue la planta de electricidad, pero vamos a recordar que normalmente las personas se acostaban a las 5:30, 6 de la tarde. Cuando la avalancha se llevó la planta de electricidad, la gente en la oscuridad no tuvo la forma de poder encontrar la llave, los que se alcanzaron a despertar, ya que la mayoría murieron durmiendo. Los que no encontraron las llaves en la oscuridad quedaron atrapados en las casas, y cuando la avalancha impactaba contra la arquitectura, las mismas casas se derribaban encima de las personas y eso es lo que permitía que ellos quedaran sepultadas. Las pocas personas que cogían las llaves, que salían de sus casas, cogían los carros y las motos y seguían arrollando a la mayoría de personas para tratar de salir del lugar. El caos lo generaban entre ellos mismos, por eso de 62.400 habitantes, solo 25.000 cuerpos se encontraron sin vida y solo 3.000 a 4.000 personas lograron sobrevivir a esta tragedia, o sea, un 1%. Qué triste. ¿Dónde estamos? Aquí estamos en el Arco de la Vida. Este monumento reconstruido acá se hizo años después de la tragedia de Armero. Aquí se reconstruye toda la ciudad de Armero tallada en piedra. Por ejemplo, todos los lotes que hemos desaparecido, donde nos encontramos hasta esta parte, uno le va a mostrar que había en cada lotecito. Por ejemplo, allá en esa esquinita, Espera un momentico. Ahí. allá en esa esquinita vamos a ver como la cúpula de la iglesia. Esa es la posición donde quedaba la iglesia principal de Armero. Armero manejaba 3 iglesias. Originalmente quedaba ahí. Ahí. La cúpula estaba ahí mismo donde está el letrerito parado, pero 16 metros hacia la parte de arriba. De acuerdo. Y aquí les muestro cómo era la iglesia originalmente en vida, que lo único que vamos a ver de la iglesia es la cúpula. La iglesia fue arrastrada totalmente y la cúpula la encontraron 1.200 metros hacia la parte del fondo. En el 2010 la encontraron los agrícolas, la trajeron un remolque y la ubicaron en esa parte para no perder la historia sobre lo que era la iglesia. Aquí ya nosotros estamos en el nivel original. Este parque quedó totalmente sepultado, quedó como un desierto. Aquí no quedaron casas, árboles, no quedó absolutamente nada. La gente al ver esto como un desierto no se podía ubicar dónde quedaba su casa. ¿Qué hacía la gente? Ponía tumbas en cualquier lado. Para poderse ubicar, lo que hicieron fue encontrar el centro y se levantó la cruz donde estuvo el Papa Juan Pablo II declarando Camposanto. La cruz no fue levantada para que él declarara Camposanto Armero, simplemente fue levantada en la mitad del desierto para marcar que donde se levantó la cruz, debajo de la cruz quedaba el centro de Armero, o sea, el parque principal, el corazón. A los 10 años después de la tragedia, para el año 95, se empezó a meter maquinaria y se excavó el parque, y con cuerpo bombero se lavaron todos los pisos a agua a presión. A las 3 semanas de haberse rescatado el parque, se miró el mapa de Armero y se empezaron a abrir calles y carreras para que la gente se ubicara en el sentido de la calle y la carrera donde quedaba la casa de su familia y poner las tumbas y crucecitas que vamos a ver alrededor. Vamos a ver que en la mayoría de lotes no hay tumbas porque no quedó historia, no quedó familia, absolutamente nadie que brinde un homenaje a aquellas personas que realmente perdieron la vida. Bueno, como les estaba hablando ahorita, que le había comentado más o menos de 2 avalanchas que hubieron antes de la tragedia de Armero. Cuando se fundó, digamos, Armero en el 1908, la gente no tuvo el conocimiento que el que fundó Armero fue un inglés. No tuvo el conocimiento de que Armero fue fundado encima de 2 poblaciones que ya antes fueron arrasadas. La gente tampoco sabía que era el construir al lado de un volcán o qué riesgo podía generar un volcán a través de construir cerca de él. En el año 1927 empezaron a llegar muchos extranjeros, empezaron a descubrir estas tierras fertilizantes y traían tecnología o semillas de diferentes partes de donde ellos venían y las cultivaban dentro de Armero como el sorgo y el maíz. En el año 1932 empezaron a crear una estación del ferrocarril, la empezaron a conectar para importar productos de acá a diferentes países y también traer tecnología como los cilindros de gas, teléfonos satelitales, cosas que no existían directamente en el país. En el año 1950 sobre las montañas hubo un derrumbe y eso cayó sobre el río y se atascó sobre las montañas y se generó un represamiento naturalmente. Cuando empezaron las alertas en el año 1983 y 1984, le advirtieron al Estado de que tenían que reubicar a todas las personas del lugar, pero lastimosamente todo eso se ignoró. El ministro de Riesgos era Iván Duque Escobar, el papá del presidente que teníamos. Él tenía que traer dinamita desde Japón para dinamitar las piedras que estaban reteniendo todo el agua a la parte de arriba y realmente poder evitar una tragedia. Mientras el presidente Belisario Betancur reubicaba a todas las personas, pero nunca se hizo todo eso, prácticamente se ignoró.
Pasó el 13 de noviembre de 1985, a las 3:30 de la tarde el volcán empezó a despertar, empezó a botar cantidad de ceniza, los temblores y todo, empezaron a romper partes de las vías y también partes de las casas. Llamó la atención y el desespero de mucha gente, y lo primero que hicieron fue llegar a la iglesia principal de Armero y le dijeron al padre Osorio que era punto de evacuación para la gente poder salir del lugar. Pero el padre le dijo a la gente que tomaran calma, que lo que estaba pasando en Armero era algo normal, que simplemente era un capricho de la Gran Montaña Blanca. Le decía a la gente: váyanse para sus casas, cierren ventanas aclaradas, que nada va a suceder. A las 7:30 de la noche el padre se abandonó la ciudad de Armero, se fue para Ibagué, dejando a Armero totalmente abandonado por un presentimiento que él tuvo de que realmente Armero iba a ser desaparecido. A las 9:40 de la noche ya el volcán erupcionó, botó más o menos un porcentaje de lava de 1 a 2% y eso derritió toda la parte del glacial. Con los volcánicos formaron un lahar. Todo eso se fue bajando a una velocidad demasiado lenta hasta que chocó contra la represa que estaba conformada entre la mitad de las montañas. A las 10:40 de la noche estalló la represa, llegó a Armero a las 11 de la noche. Lo primero que se llevó fue la planta de electricidad y dejó a Armero totalmente sin luz. Las pocas personas que se alcanzaron a despertar pues alcanzaron a salir y muchos quedaron atrapados dentro de las casas. Para poder sacar a las personas que quedaron enterradas tenían que meter maquinaria, pero era totalmente imposible por la altura del lodo, que eran 2,5 metros, 3 metros, hasta 2 metros. Entonces era totalmente imposible, ya que los únicos rescates se hacían por medio de vía aérea. La magnitud de la tragedia se vino a saber más o menos a las 8, a 8:30 de la mañana por un señor llamado Leopoldo Rivera, que sobrevoló esta zona, se dio cuenta de la desaparición de Armero y dio el reporte, pero el Estado colombiano ignoró todo, donde le dijeron a él que todo lo que le estaba diciendo iba a ser un caos, que no le fuera a decir a nadie porque iba a generar prácticamente un caos en el país. ¿Por qué un caos? Porque el 6 de noviembre sucedió la toma del Palacio de Justicia. Prácticamente la tragedia de Armero o la toma del Palacio de Justicia fue la cortina de humo para atrapar lo que había sucedido en Armero. Por eso ustedes nunca van a ver un video que se graban realmente por los canales colombianos. Los reporteros y canales son españoles. ¿Dónde están los canales colombianos enfocados en la toma del Palacio de Justicia? Por eso todo esto fue grabado por los españoles. Los españoles no podían transmitir la corrupción que había acá, donde llegaba el vandalismo, a darse de cuenta de que Armero había sido desaparecido. Se metían acá y hackeaban, robaban a las personas con telas de zinc, le quitaban los dedos por un anillo, le arrancaban las orejas por un arete, venían y se robaban a mucha cantidad de niños, venían a robar, a hackear y no realmente a salvar a las personas. Los españoles no podían transmitir todo eso en vivo y en directo, por eso toda la tragedia se enfocó con Omaira Sánchez Garzón, la niña de tan solo 13 años de edad. ¿Por qué con ella? Porque cuando encontraron a Omaira ella empezó a decir: ¿será que puedo expresar unas palabras? Y ella dijo: sí. Dijo: mami, si me estás escuchando, yo creo que sí, reza para que yo pueda salir de acá y esta gente me ayude. Profe, lo siento, pero no puedo asistir hoy al examen de matemáticas final, porque en mi casa sucedió una tragedia. Siento que en el fondo toco con los pies la cabeza de mi tía. Tengo miedo de que el agua suba y me ahogue porque yo no sé nadar, aunque soy de aquí, de tierra caliente. Todo lo que esa niña expresó fue el foco de atención para tapar el dolor de más niños y de más gente que sufrieron cosas peores que Omaira, pero no tuvieron la oportunidad realmente de ser entrevistadas como realmente pasó con esa niña. O sea, ya fue el foco de atención para tapar el dolor de más niños. ¿Cuántos niños, cuánta gente no sufrieron cosas peores que ella? Digamos, hubieron señores de edad que sufrieron cosas peores que ella, donde quedaron casi sin pies, quedaron partidos. ¿Y por qué no los entrevistaron a ellos? Porque la atención no era un adulto, la atención era un niño. Dios santo, Jonathan, de verdad me deja impresionado el relato tuyo. Y ya pues base de la historia de lo que le he podido compartir acá, pues nace también en La Maldición de Armero. Sobre el relato nace la historia de La Maldición de Armero. Habla Pues, un poco de esa maldición. bueno, se las va a hablar en dos partes. La primera pues se la va a hablar de un mito y de una realidad. Correcto. El mito es lo que muchos sobrevivientes de la tragedia hablan, de que la maldición de Armero no es real, de que el padre sí lo mataron acá, sí lo asesinaron, pero que la maldición no es real porque antes de Armero hubieron 2 poblaciones que fueron construidas y ya fueron arrasadas donde no hubo maldición. Pero les voy a compartir porque la maldición de Armero sí es real. Armero manejaba 31 barrios, 9 de la variante hacia arriba y 22 barrios de la variante hacia abajo. El 9 de abril del 1948 a las 12 de la tarde, a 1 de la tarde en la ciudad de Bogotá mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Vamos a recordar que la tragedia fue en el año 85. Fue en el año 85. Al padre lo asesinaron el 10 de abril del 1948. Un día después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que es cuando se estalló la guerra de los 1000 días, se pelearon los conservadores con los liberales. El 85% de la ciudad de Armero era liberal, el que fuera conservador le quitaban la vida. El padre que dirigía la iglesia principal de Armero era conservador. Al padre lo acusaron de guardar armamento dentro de la iglesia. Como no encontraron el armamento que supuestamente el padre guardaba dentro de la iglesia, lo que hicieron fue sacarlo de la iglesia. Lo golpearon y en un caballo lo empezaron a amarrar y lo arrasaron por todo Armero. Lo llevaron de la variante hacia arriba donde se encontraba la iglesia del Carmen. Y de la variante hacia la parte del fondo donde se encontraba ya la iglesia Sagrada Familia o la iglesia evangélica, como la llamaban. Lo que hicieron fue arrasarlo por todo el parque o por todo Armero y lo asesinaron allí, bueno, allá en esa partecita que se ven como esas tejitas rojas allá al diagonal. Ok. Y ahí le dieron 3 machetazos. El primero se lo pegaron en su cabeza,
donde él cae en el piso aturdido y generó una maldición y una bendición. Él empezó a decir que Armero sería arrasado de la misma forma que la gente lo hizo con él, que sería la maldición y no iba a quedar piedra sobre piedra en Armero. La bendición es cuando él dice, el que quiera en el mina les va a suceder, y las únicas que tuvieron el valor de recoger el cuerpo del padre que fue arrojado en la entrada del cementerio fueron 42 trabajadoras sexuales. Ellas recogieron el cuerpo del padre en la entrada del cementerio y lo que hicieron fue llevarlo al segundo piso del hospital. A través de los 37 años todo se cumplió, pero también cuando el obispo vino a reclamar el cuerpo del padre, generó otra maldición y empezó a decir, por la sangre derramada y un hijo de Dios sería derramado a Armero, y frente a Armero estaría quien pagaría por la muerte de él. Y frente a Armero siempre estuvo quien iba a pagar por la muerte del padre, que quién iba a ser, el volcán, lo que estaba frente a la ciudad. La avalancha entró de allá para acá y Armero manejaba 31 barrios. La avalancha arrasó 30 barrios y dejó solo los burdeles, donde Armero fue arrasado de la misma forma en que lo arrasaron a él. La avalancha se abrió en dos y dejó solo el lugar donde vivían ellas, el barrio San Rafael, Que fueron las que recogieron el sacerdote. cuerpo del padre. ¡Wow! La avalancha se partió entre la mitad, afectando parte del barrio San Rafael y llegó hasta la entrada del cementerio, donde fue arrojado el cuerpo del padre y no tocó ni ingresar a una sola tumba, venía por los vivos y no por los muertos. La avalancha lo que hizo fue sepultar el primer piso del hospital, pero no se llevó el segundo piso, donde ya extrajeron el cuerpo del padre. Todo lo que el padre dijo se cumplió después de 37 a 38 años. Y acá es donde les digo, si la maldición de Armero no hubiera sido real, ¿por qué de 31 barrios sobrevivió uno solo y precisamente fueron los burdeles? Porque precisamente la avalancha llegó hasta la entrada del cementerio y no tocó ninguna tumba. Porque precisamente sepultó el primer piso del hospital y no lo arrasó, como sucedió con la mayoría de arquitecturas. Si ves, de 15.600 casas solo quedaron 85 casas de pie, que es el lugar donde realmente esas niñas vivían. Gran historia, Jonathan, de verdad, gran historia. No, como le digo, muchas personas que de pronto no tienen ese conocimiento, porque muchos entran al lugar y dicen yo conozco a Armero, pero conocen por qué, porque vieron un documental del año 85 y conocer a Armero no es decir eso. Conocer a Armero es decir, mire, acá al frente queda el bar Hawái, en este bar fue arrastrado a las 11:15 de la noche, mucha gente se llegó hasta ese punto y se empezó a colapsar y ahí sepultó a muchas personas, ¿sí? Juan Pablo II, muchos dicen Juan Pablo II declaró Camposanto, pero ¿por qué lo declaró? Porque antes de Armero hubo historia donde ya hubieron poblaciones que fueron arrasadas. Él lo declaró un camposanto para que la gente no volviera a reconstruir Armero, ya que si no esto lo hubieran... fuera un cementerio siempre en respeto a esas personas. Si no lo hubieran muertas. declarado camposanto, el volcán vuelve a erupcionar y llega hasta esta parte. ¿Por qué motivo? Aquí al frente queda el desemboque del cañón, que es un cañón más o menos de 500 metros de altura. Y entre la mitad del cañón a 20 kilómetros estaba el represamiento formado por la piedra volcánica de 350 toneladas que cayó a la parte del fondo. ¿Sí? Entonces todas esas aguas retenidas que formaron ahí, al venir de la altura de 45 metros y el cañón tener la altura de 500 metros, lo que hace la avalancha es encajonarse. La única salida que encontró fue prácticamente Armero. Lo que hizo fue venir de frente y empezar a arrasar todo Armero. ¿Por qué lo arrasó? Porque Armero no era plano, sino que Armero va en descenso. Entonces eso es lo que permite que cuando impacte contra las primeras casas, todo se vaya acumulando, hasta que empieza a arrasar todo y la avalancha desembocó en el río Magdalena. Muchos conocen la tragedia de Armero y no es la tragedia de Armero, es la tragedia de Colombia, porque no solo Armero fue desangrado. La avalancha entró por el río Lagunilla y arrasó todo Armero. Cogió por la parte del río Lagunilla, llegó a Ambalema y llegó a Camba, donde mucha gente murió por la misma avalancha de Armero. Cogió por el río Gualí, afectó Mariquita y mucha gente murió, y desembocó en el río Magdalena afectando Honda, donde también mucha gente murió. Cogió el río Claro, afectó parte de Manizales, 7.000 personas murieron, 1.300 personas en Chinchiná. Todo eso fue desangrado por la misma erupción del volcán aquel miércoles 13 de noviembre de 1985, que es lo único que permite que solo Armero sea desapareció, la cantidad de millones de metros de acuíca, o sea, el represamiento que estaba formado entre la mitad de las montañas, el represamiento que tenía que inhabilitar al ministro de Riesgos, que era Iván Duque Escobar, pero prácticamente se ignoró todo. ¿Qué le quedó más fácil al Estado de esa época? Reubicar a 3.000 a 4.000 personas, que realmente a las 62.400 personas del lugar. Qué Economía. triste, qué triste. Por ejemplo, aquí fuera de la historia que le comenté de la llegada de Juan Pablo II, este círculo que se hizo con estas piedritas tienen un significado. Por ejemplo, estas piedritas pequeñas que están acá regadas por encima tienen un nombre y un apellido de cada persona. Por ejemplo, ustedes perdieron 3 familiares, cogían 3 piedras de lodo, las lavaban y las botaban con el nombre de su ser querido, Andrés, Julián, Felipe, dependiendo de la cantidad de personas que perdieron la vida. Acá al frente se ve como especie un arbolito en piedra. Este árbol le llamó el árbol de la esperanza, el homenaje a los 400 a 500 niños que se robaron en Armero. Niños que eran raptados de los brazos de los padres por la Cruz Roja de la Defensa Civil. Padres que se encontraban en el lodo con sus hijos en brazos. Llegaban y le decían, pásame al niño para llevarlo hacia un albergue mientras el compañero ya viene y lo saca de acá. A veces venían por el padre y lo sacaban, a veces lo dejaban morir. Cuando sacaban al padre, lo llevaban para un hospital cercano acá y ya después de que se recuperara de sus heridas, le decían que fuera por su hijo al albergue Honda, al albergue de Cambao. Cuando el padre llegaba a los albergues nunca encontraban a sus hijos. Se lo entregaban lastimosamente al bienestar familiar de esa época y se lo llevaban a los demás países y los daban en adopción a padres que no podían tener hijos. También llegaban muchas personas de acá de Colombia
y cogían niños y los pedían en adopción, se hacían pasar por padres, familiares, tíos, y reclamaban a mucha cantidad de niños. Los niños que uno conoce como niños perdidos no son niños perdidos, sino niños que se robaron. Niños robados, hay que decir las cosas como son. Porque realmente, ¿cómo se van a perder los niños en los brazos del Estado? Porque van a resultar en diferentes países. Son niños que realmente aprovecharon el dolor de muchas familias, pudieron ser aprovechar el dolor de muchas familias o generar una ayuda a aquellos niños que realmente quedaron solos. Las 3 piedritas que están acá nos van a marcar ya las 3 iglesias: la iglesia Sagrada Familia, la iglesia San Lorenzo y la iglesia del Carmen. Las 3 lajitas que están detrás de la estatua de Juan Pablo II es como la magnitud de las 3 poblaciones que fueron arrasadas. La piedrita más pequeña nos va a hablar de la población de Tasajeras. Desapareció el 12 de marzo del año 1595, más o menos de 500 a 600 habitantes. Esa es la primera población que descubrieron las más grandes minas de oro acá en el departamento del Tolima, o en la zona donde estamos ubicados. La segunda piedra es la población de San Lorenzo, 1200 habitantes, una población generada por ingleses, reconocida como la primera zona tabaquera que existió en el departamento del Tolima. Y por último, ya Armero, reconocida como la ciudad blanca de Colombia, no por sus casas blancas, sino por sus grandes cultivos de arroz y algodón. Para la época del año 1962 se hicieron una de las más grandes negociaciones a nivel mundial en el producto del arroz y en el algodón. Por eso se llamó la ciudad blanca de Colombia. La ciudad blanca. Muchos la conocen como el pueblo de Armero, pero no, Armero no era un pueblo, era una ciudad. Como les digo, 15.600 casas, tenía 5 redes bancarias, 5 estaciones de gasolina, 3 iglesias, estación del ferrocarril, pista avioneta, zoológico, serpentario, 8 colegios, 3 escuelas, Universidad del Tolima, Agencia Rápido Tolima, Teatro Bolívar, Cine Teatro, edificios de 4 o 5 pisos, conjuntos residenciales, estadio de fútbol, Hospital San Lorenzo, Hospital Mental. El media hora ahorró todas las 15.600 casas y dejó tan solo 85 casas de pie. Tantas historias que hay enmarcadas en esta población, en Armero, o Campo Santo, porque ya es un Campo Santo. Voy a mostrarles algo muy especial y es esta. Esta es la bóveda del Banco de Colombia, así se conocía este banco antiguamente, hoy en día se conoce como Bancolombia. Alcaldía 2004-2007, Armero Guayabal, Corporación Armero Parque a la Vida. Voy a contarles algo particular. Esta bóveda quedó aquí, estaba un poco sepultada, 1 metro 20 de lodo, pero estaba sellada. Y voy a mostrarles, vamos a entrar acá. Miren lo fuerte que es, esto es hierro puro y por eso la bóveda no se la lleva, esto es hierro puro. Miren, la bóveda es así de grande y por ese hueco de allá metían y sacaban la plata. Esta bóveda, obviamente por su construcción, no fue movida por esta avalancha. Y esta bóveda adentro tenía 47 millones de pesos. Cuentan, en esa época pues era demasiada plata, un salario mínimo eran 12.000 pesos, ustedes se imaginarán, 47 millones de pesos. Y aquí llegó el gerente con policía y ejército y por este hueco sacaron esa plata. Lo que dicen los locales es que esta plata nunca apareció, que esta plata se perdió, como tantas cosas que se han perdido en Armero. Si ustedes ven lo fuerte y lo grueso, miren, es que han pasado muchos años y no ha sido todavía desgaste. Esto es hierro puro y así era construida esta bóveda, en hierro puro, y por eso es que Armero sufrió saqueos, 47 millones en su interior. ¿Se imaginan ustedes la logística para sacar ese dinero? Ahí está, vea. Y aquí hay una serie de nombres: Aureliano González, José Ortiz, José Aranzales y otros más. Dice: recuerdo de sus compañeros Banco de Colombia, Sintrabancol, noviembre 13 del 85. Esa es la historia de esta, la bóveda del Banco de Colombia en Armero. Voy a seguir caminando y es que para donde ustedes caminen hay cruces, hay bóvedas. Y les decía yo, esto tiene que verse con mucho respeto. Tiene que verse no como venir a hacer turismo o a conocer, no, conocer la historia sí, pero esto finalmente es un cementerio, es un campo santo al que se le debe respeto. Fueron 25.000 almas que se rescataron muertos de este punto y se estima que unos 27.000 más están enterrados debajo. Gente que nunca logró salir, que nunca lograron rescatar. Miren, aquí están los nombres, porque la familia venía y averiguaba. Gloria Ardila Ayala, 13 del 85. Libardo Ardila Ayala, igual,
13 del 85, gente que murió, familias enteras que fallecieron acá. Voy a darles un recorrido un poco por esta parte que es la que se utiliza. Aquí hay algunas calles que quedaron expuestas y estas calles pues marcan cómo era el pueblo. Y les voy a contar una historia particular. 8 días antes de la tragedia, yo estuve aquí con mi mamá. Me acuerdo que estuvimos en el parque principal y allí comimos salchichón, pan y gaseosa. Esto era salchichón Tobar, me acuerdo que era en esa época. Uy, hace años no veía esto. Miren, un camino de hormigas arrieras, así se llaman. Y ellas van a recolectar estas hojitas. Oiga, hermoso, siento que me haya salido un poco del tema, pero hay que pasar por encima y no pisarlas. Hormigas arrieras. Hace rato no veía eso. Les decía, aquí estábamos con mi mamá y comimos eso. Mi mamá, mi familia en Ibagué sabía que mi mamá estaba aquí conmigo. Cuando sucede la tragedia, ya nosotros habíamos partido hacia la costa, hacia Tolú exactamente. Entonces, cuando ocurre la tragedia, lo que hacen es pensar que nosotros fallecimos acá. Mi hermana me hace las 9 noches y las 9 noches de mi mamá, eso es algo que se utiliza acá, pensando que habíamos muerto en Armero. Cuando mi mamá se comunica con ellos y mi hermana casi se vuelve loca al saber que estábamos vivos, porque creían que aquí habíamos fallecido. Se siente una energía tremenda, fuerte, pero también se siente una paz hermosa, porque miren estos árboles. Aquí quedaba el Banco del Comercio. Es que eran 5 las entidades bancarias que tenía Armero. Ustedes se imaginarán un pueblo, Parque a la Vida, Corporación Armero, Parque a la Vida. Ustedes se imaginarán un pueblo con 5 bancos diferentes, o sea, no era un pueblito. Armero era una de las ciudades más grandes que tenía el Tolima, sino la segunda después de su capital, Ibagué. Y todas estas calles, por debajo hay muertos, por debajo hay cadáveres, por debajo hay casas. Estas eran las calles principales, lo que estoy recorriendo con ustedes. Miren, ahorita vamos a mostrarles también parte de los vestigios, parte de las casas que quedaron semienterradas. Por todos lados ustedes pasan y lo que hacen es ver cruces como esta. Cruces de gente que quiere recordar a su familia, que quiere brindarles un homenaje a los que murieron acá. Tremendo lo de los niños desaparecidos, porque no, como dice Jonathan, no fueron niños desaparecidos, fueron niños robados. Y muchos de esos niños se los llevaron al extranjero. Y no quiero pensar si los regalaron o los vendieron, porque tristemente son mercaderes de esto y es muy lamentable. Aquí, oiga, sigo viendo estas hormiguitas arrieras, así les decía mi mamá, no sé si en realidad tengan otro nombre. Miren, es que para donde ustedes vean, este es Aulio Echeverry Norman, febrero 19 del 59 a noviembre 13 del 85, falleció en la tragedia. Aquí hay otro, Jorge Mauricio Castro Norman, familiar, noviembre 13 del 71, abril 04 de 2021, no entendí bien esto, murió acá, ok, y aquí debe haber una historia interesante, porque Julio Echeverry Norman fallece el 13 de noviembre del 85, o sea, tenía 26 años, seguro este es un familiar que pidió ser enterrado en Armero, me imagino que es así la historia. Sigo caminando, sigo mostrándoles a ustedes todo esto. Es interesante y es algo que tenemos que recordar toda la vida. La cantidad de muertos para no cometer los errores que se cometieron esa vez. Miren tan bonito esta tumba. Yo sé que muchos criticarán y dirán una tumba no es bonita. Pero miren el árbol que crece al lado, que crece ahí abajo. O sea, particularmente es fascinante. Este es Edgar Torres Abello, noviembre 15 del 56 a noviembre 13 del 85, a 2 días de cumplir años. Y muere de esta forma. Uf, estoy maravillado, o sea, es también una paz que se siente
en este recorrido. Ustedes saben que lo mío también son los recorridos y por eso quiero hacerles este recorrido. Voy a ir más adelante a mostrarles a ustedes qué me encuentro, qué hay acá, por qué venir a Armero. Esta es la piedra, la gran piedra volcánica que se arrastró. Oiga, veo mucha gente viniendo acá y entre ellos me encuentro a este señor Mauricio. ¿Cómo me le va? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, cuénteme por qué venir a Armero, cuénteme cómo le ha parecido este recorrido que aparte de fascinante también es algo muy triste para la historia de Colombia. A ver, venir a Armero lo toma uno muchas veces que un paseo, pero no, o sea, esto es uno volverse 40 años atrás y ver la magnitud de lo que fue la catástrofe aquí en Armero, que es la ciudad blanca del Tolima. Entonces uno ver todo esto, la piedra, las tumbas que hay, es bastante doloroso. Se siente una energía extraña acá. Hábleme de eso, usted me estaba hablando ahorita. Sí, la energía que se siente acá es pesada, pesada, uno siente, y claro, estamos encima inclusive de cuerpos que fallecieron acá, y me ha parecido muy bonito, es que alrededor de todas estas tumbas y esto, se ven mariposas muy bonitas, bastantes. Entonces es muy grato de ver todo lo que pasó acá, ver mariposas tan bonitas cubriendo toda esta zona verde. Oiga, y hay que tener en cuenta esto, esta memoria histórica para que no se nos olvide lo que ocurrió y no vuelva a ocurrir. Sí, yo pienso que estas cosas que suceden pues son cosas de la naturaleza, que uno le pide a Dios, al Altísimo, que esto no vuelva a suceder y donde murieron tantas personas, 25.000 personas que murieron acá. Esto es algo terrible pues que nunca lo vamos a olvidar, esto ya queda para la historia. Oiga, muchas gracias de verdad por contarme pues esta aventura que está viviendo hoy acá. Vea que hay otra señora también. ¿Cómo me le va? ¿Cómo va todo? ¿De dónde viene? De Dos Quebradas. Ah, bueno, genial que venga a visitar esto. ¿Cómo le ha parecido hasta ahora? Yo sé que es algo muy triste, que es algo doloroso porque es la historia de Colombia por una tragedia natural. Sí, es muy triste uno como pues, yo en ese entonces tenía que la edad como de 10 años y pues uno no veía como la magnitud del problema porque era un niño, pero ahorita uno venir acá, estar parado encima, pues encima de donde hay tanta gente enterrada, porque esto es un campo santo, ¿sí? Y ve la magnitud de lo que ocurrió en ese momento, pues uno dice, Dios mío, pues uno no sabe, o sea, no sabe en ese momento la gente que padeció eso, que sintió, sí, entonces uno como que se devuelve a la historia y se pone en los pies como en los zapatos de esas personas lo que sintió en ese momento, si sintieron o no sintieron, porque esto es terrible, esto es un campo santo, aquí no hay nada. Oiga, Solamente, muchas gracias por bueno, compartirme esas historias, de verdad. Gracias, yo. bueno, un gusto. Bueno, hay gente que viene a ver, que viene aquí a observar, a mirar todo lo que sucede. Esta piedra volcánica es la grandota, esa que arrastró y que finalmente fue la que partió la represa que permitió que Armero quedara así, que Armero fuera esto que ustedes ven. Esa piedra fue la que abrió la avalancha y que finalmente pues termina en esto, en un campo santo con cerca de 50.000 personas fallecidas, porque dicen encontramos 25.000, sí, listo, fueron los cadáveres que sacaron de acá, pero debajo de esto hay mucha gente enterrada. Se estima que otros 27.000 están debajo de esto, entonces se imaginarán la cantidad de gente que aquí falleció y hay tantas historias por contar de Armero. Parte de esas historias las estoy contando hoy. Aprovecho para mostrarles este homenaje que hay acá. Es la Policía Nacional y es estas personas que fallecieron durante esta tragedia. Aquí están los nombres de cada uno de ellos y el grado que tenían. Agentes, agentes, agentes. Ahí veo un teniente coronel, un sargento segundo. Cuando eso era así, sargento, no era como hoy día. Y son 33 personas que fallecieron acá de la policía. Dice, aquí yacen los héroes de Armero. La Policía Nacional de los Colombianos rinde homenaje a los héroes de la policía y habitantes desaparecidos en Armero el 13 de noviembre de 1985. Y ahí yo quiero que ustedes se hagan una idea de la magnitud. Si tenían 33 personas de la policía acá, era porque no era una población pequeña, era una población grande. Entonces,
pues la magnitud, vuelvo a decirlo, de la tragedia es inmensa. Mucha naturaleza acá. Oiga, miren esto. Miren este árbol, es como una araucaria, no sé qué sea, pero si ustedes ven es una cantidad de telarañas que lo rodea. Muchas telarañas, no me imagino yo las señoras arañas que lo habitan ahí. Wow, no había visto un árbol así, rodeado de telarañas. Bueno, yo que me distraigo con todo lo que veo extraño. Ahí está la piedra volcánica, es una piedra que parió el volcán y que finalmente pues fue la que produjo esto que desató en tantas muertes. Es como un gran mineral de hierro. Sí, parece que es hierro, es una piedra. Ellos le llaman acá piedra volcánica, pero es como hierro y se ve oxidada incluso en ciertas partes, si ustedes ven ahí. Oiga, increíble. Voy a seguir mostrándoles allí. Hay unas tumbas. Son seis tumbas, 3 de este lado y 3 del otro lado. Vamos a mirar las tumbas, vamos a ver qué historias nos pueden contar estas tumbas. Aquí están. Veo también, y esto es muy común acá, miren, esta por ejemplo de Selmira León Rojas. Ella muere el 23 de septiembre de 1980. Estamos hablando de 5 años antes de la tragedia. Pero esta muere, este señor José Nacianceno Arias Obando, a Neno le decían. Muere el 1 de enero del 2017. Es gente que muy seguramente es de Armero y pide ser enterrada acá, pide ser sepultada en este punto. José Obando, 13 de enero del 2020. Aquí hay otro, Alberto Obando Calderón, octubre 28 de 1948 y es enterrado diciembre 20 del 2018. ¡Wow! Miren esto. Miren lo que veo. Es una araña inmensa, es una araña muy grande. Vamos a mostrarla aquí. Ahí está. Oiga, súper extraña esta araña, mírenla. Ahí ya la está enfocando la cámara. Grandísima. Se ve peligrosa, mejor no nos acerquemos. Vamos a captarla por acá. Ya tiene su presa, ya la enredó en su telaraña. Ahí está, vamos a ver si la cámara la enfoca y que no nos vaya a saltar encima. Muchas especies se ven acá en Armero. Tierra de dolor, tierra de memoria histórica que no podemos olvidar. Oiga, les cuento que estoy justo al lado de la piedra volcánica y me llama la atención esto. Mire, servicio de escalera voluntario. Las personas que quieran subir y le donan a los comerciantes que están aquí. Pero también me llama la atención esto, miren. Le decía yo a la señora jocosamente que no me vaya a decir que estos palos sostienen esta inmensidad de piedra. Me decía ella que algunos lo colocan por agüero, otros lo colocan para pedir un deseo, otros lo colocan como representación de los muertos, de las personas que fallecieron acá. Y es que aquí hay muchos mitos que se tejen en torno a eso. Pero sea cual sea, son creencias válidas. Señora Sandra, ¿cómo me le va? Bien, señor. Oiga, veo que aquí usted también aprovecha para sacar algo de dinero porque vender aquí estas cosas y muy bien porque conseguir agua aquí es muy difícil y que la consigas Sí, acá es sí, espectacular. claro. Exactamente, sí, señor. Es una forma de negocio, es una forma también de brindar y veo que también es guía. Sí, pues ahorita aquí pues no puedo guiar, pero sí, yo soy guía también del lugar, pero pues no me puedo movilizar en el momento. Pero sí, yo les brindo desde aquí, les doy la información y todo el que quiera conocer la historia, yo igual se las comento acá, les comparto mientras se chupan un helado, mientras se toman una gaseosa. Qué bonito, oiga, me llama la atención la escalera muy bien, de verdad, porque hay mucha gente que quiere tomarse la Sí. foto arriba. Sí, señor, exactamente. Acá pues un servicio voluntario, el que quiera dar, da, y el que no, el que quiera subirse, sube y el que no también. ¿Cuánto cree usted que pesa esa piedra? Le tiene una aproximación de 400 a 600 toneladas. Puede ser más, puede ser menos.
aunque la verdad un profesor de geología que venía con sus estudiantes dijo que podría estar pesando 1.200 toneladas, por lo que ella tiene 40% en hierro, es una piedra metamórfica, tiene pirita, tiene algunos materiales que la hacen maciza y pesada por lo Sí, yo tanto. veía ahí que incluso en algunos puntos está oxidada. Exactamente, ella humana óxido cuando llueve y todo eso, ella brota el óxido de lo mismo cuando llueve y eso. Cuando pega mucho el sol también usted puede ver que ya brilla como si fuera mera cera, queda así como lisita y como tendiendo de ser cera, de pronto es por el material que está compuesta. Bueno, muchas gracias. Yo sigo mi recorrido. Oiga, ahí aprendimos algo de esta roca. Bueno, vamos a tratar de no... Bueno, esos palos ahí obviamente no la están teniendo. Uno de los aspectos que más visibilizó la tragedia de Armero fue definitivamente la imagen que captan las cámaras de un noticiero español de Omaira Sánchez. Eso sucedió en este punto. Justo aquí donde nos encontramos es que ella dice esas palabras tan desgarradoras que más adelante se las estaré recordando. En este punto es que ella muere, que ella fallece. Y ahí está la fecha, 16 de noviembre de 1985. Estamos hablando 3 días después de ese 13 de noviembre tan trágico para Colombia entera. Desde esa fecha se convierte esto en un sitio de peregrinación. Incluso pues aquí vienen a dejarle objetos, vienen a dejarle muñecas, peluches, juguetes a Omaira Sánchez. Ella es ese símbolo de la tragedia de Armero y ella es quien visibiliza esto, porque que lo cuente un adulto pues está bien, pero que esta niña sufra todo esto, que sufrieron miles, porque fueron miles de personas las que fallecieron acá y que muy seguramente algunos habrán sufrido más de lo que ella sufrió. Pero es ella y esas cámaras de ese noticiero español los que logran conmover al mundo entero sobre la tragedia que aquí ocurre. Voy a trasladarme ahora para un punto que es donde lo llaman acción de gracias, pero que también mucha gente asegura que por los objetos que han dejado ahí, que no es un sitio, bueno, la mitad de la gente viene a darle gracias a ella y le deja objetos, le deja manillas, pero han dejado unos objetos que son en realidad perturbadores y ya se los voy a mostrar. Aquí dejan placas, la foto de ella, esa foto que le dio la vuelta al mundo, esa foto donde podemos ver los ojos de la tragedia, ojos negros ya de todo lo que ella estaba viviendo. Y ahí es donde viene la gran pregunta si hoy día con tecnología, con todo lo que tenemos, ¿podría Omaira haberse salvado? Esa es la gran pregunta que siempre nos haremos. Aquí dejan manillas, les decía yo, dejan collares, dejan muchos objetos, muchos de ellos en acción de gracias a Omaira. Estos son calcomanías de clubes de motocicleta, en fin, hay una cantidad de cosas, miren. Ahí dice, por ejemplo, en acción de gracias a Omaira, favores recibidos, Dios está contigo, con nosotros, Marta Bernasconi, abril del 2022. Pero lo que llama la atención y mucha gente me ha relatado son ciertos objetos que no son tan sacros, tan santos. Oiga, esto está aquí, mire, son pedazos de pared que quedaron incrustados en la tierra luego de la tragedia. Y esto de pronto visibiliza un poco lo que sucedió, lo que aquí pasó. Ahí vemos veladoras. Me decían también que con estos objetos se han encontrado, por ejemplo, esto, un divino niño sin brazos. Entonces mucha gente atribuye a cosas de brujería. Por ejemplo, esta virgen sin cabeza, que no tiene sentido. El por qué alguien dejaría eso ahí tampoco lo voy a tocar, porque no me parece que tenga muy buena energía. Miren, por ejemplo, gente que viene a partir esto. ¿Por qué? Es la pregunta. Muy seguramente, pues, la respuesta
no la encontremos. Esta parte de acción de gracias o también de objetos extraños, vamos a llamarla así, es un paso obligado aquí en Armero, en este campo santo de Armero, en este gran cementerio. Voy a pasar a mostrarles también otro punto que son fotografías, que son relatos de gente que vivió esta tragedia. Y yo creo que el recorrido completo está en venir también a ver estas cosas. Y les decía yo, no olvidar lo que aquí sucedió para que no se vuelva a repetir. Y creo que cuando declararon Armero Camposanto, lo hicieron con ese fin. Aquí están más acción de gracias para Omaira Sánchez, esta niña que se ha convertido en símbolo, que fue también milagrosa. Mucha gente le pide, mucha gente le pide favores, le pide milagros. Y dicen que ella intercede ante Dios para que estos milagros se den. Aquí ustedes pueden ver una escultura de ella sosteniendo. Aquí algunas velas, incluso monedas que dejan acá. Y una escultura de Omaira Sánchez que visibiliza y que muestra todo lo que se vivió, todo este dolor. Aquí hay algunos souvenirs que son los que la gente compra para dejarlos allá en acción de gracias. Omaira, hola. Y también esto se ha convertido en parte de comercio, parte de que la gente venga y otra gente sobrevive con esto. Aquí está lo que les quería mostrar, la parte que quería mostrarles. Y son una serie de fotos. Ve, ahí está cuando Omaira fallece y la están sacando del lodo. Omaira Sánchez, este gran símbolo de resiliencia, de fortaleza. Hay muchas fotos de después de la tragedia, de lo que sucedió, y esto es como una memoria histórica para no olvidar. Miren, por ejemplo, esta me parece desgarradora. Para que ustedes se hagan una imagen de la gente en medio del lodo, los animales también, porque murieron muchos. Mire, por ejemplo, estas personas que están saliendo de esta parte. Panorama desolador, panorama de verdad que hay que vivirlo. Los últimos momentos de Omaira, este que de verdad fue lo que les decía. Ahorita uno se pregunta, ¿pudo Omaira ser salvada de pronto con la tecnología que hay en el momento? Muy seguramente sí. Pero esto sucedió hace 40 años. 40 años en Armero. Miren, por ejemplo, la fumarola del volcán. Aquí hay un antes y un después de Armero. Así era antes y miren cómo quedó. Totalmente arrasado. Esto es que son fotos. Mire la gente cubierta de lodo. Es algo muy triste, es algo muy lamentable lo que sucedió. Parque infantil, miren. Armero, familia, Nubia, Estela, así era el parque infantil. Mire, se tomaron la foto. Dios santo. De verdad es algo que ese es el cañón del río Lagunilla, en el año de 1985, días después de la tragedia. O sea, esto fue lo que llevó a esta tragedia. Por ahí pasó la avalancha que finalmente termina en Armero. Y finalmente vamos a mostrarles a ustedes este punto que es como un marcador donde cuenta lo que vivió Omaira. Voy para allá porque es algo importante. Oiga, sale uno con el corazón arrugadito de aquí por todo esto. Es como si te pasara una película viviéndola muy rápido en muy poco tiempo. Aquí está Omaira y esto era por lo que quería compartirles, quería mostrarles esto. Es una foto de Omaira en vida, obviamente, posando en una fiesta, en un bazar del colegio. Miren, esa era Omaira Sánchez. Esa era. Y así terminó
sus últimos instantes, sus últimos momentos. Estas fueron las palabras que dijo. Toco con los pies en el fondo la cabeza de mi tía, por Dios. Tengo miedo de que el agua suba y me ahogue porque yo no sé nadar, aunque yo soy de aquí, de tierra caliente. Mi papá trabaja cogiendo arroz y sorgo en una combinada. Mi mamá está en Bogotá, donde mi tío, que es helador de expreso bolivariano. Tengo frío, tengo sed. Yo quiero que ayuden a mi mamá porque ella se va a quedar solita. Oiga, es la mente de una niña. Estoy preocupada, hoy era examen de matemáticas. Váyanse a descansar un rato y después vengan y me sacan de aquí. Es de verdad doloroso. Muy duro ver esto. En este punto se encuentra la cúpula de la iglesia. Ella originalmente no fue encontrada acá, pero quiero que ustedes se hagan una idea de lo pesada que es esta estructura y cómo la volvió, cómo la destrozó. Es increíble. Bueno, aquí vemos una virgen, está partida. Muchos devotos dejan sus cosas acá. Miren lo gruesa que es. Esta era la cúpula de la iglesia principal de Armero. Aquí al lado hay otros pedazos, otros fragmentos que fueron encontrados y que representa la fuerza con la que fue azotado el pueblo, la fuerza con la que la avalancha llegó y destruyó incluso algo tan grande y significativo como es el templo católico de Armero. Oiga, esto es el barrio que quedó en pie. Obviamente pues ya no está habitado, ya esto es un pueblo fantasma. Ya vamos a ir al fondo. Me encuentro con este señor que me dice que una cosa es ver noticias y otra venir aquí a sentir, a vivir esto. ¿Cuál es su nombre? Jordi Giraldo, Jordi, ¿qué piensa usted de todo esto? que estábamos nosotros muy jóvenes cuando vimos esto por el noticiero que nos dejó muy impactados y fue noticia mundial. De haber visto nosotros eso por televisión, de pronto que le parecía a uno poco creíble, ¿sí? Y estar en este momento ya mirando lo que estamos en la plena realidad de lo que fueron las cosas y la real verdad se siente uno como que da escalofrío pensar en ese momento de lo que sucedió, ¿sí? Claro, Jordi, es que fueron 25.000 muertos los que sacaron, pero hay gente enterrada debajo de nosotros. Aún, hay sí, claro. Se gente. estima que son 27.000 las personas que están debajo Aún, de sí, este lodo. señor. ¿Cómo ves? No, Duro. pues duro, algo muy doloroso, sí, porque pues como fueron los seres humanos hermanos que todos somos en esta tierra, sí, pues hombre, eso duele. Claro que sí. Sí, Muchas señor. gracias, Joyo. Yo Bueno, sigo mostrándoles a ustedes un recorrido por las ruinas del barrio o las casas que quedaron en pie. Ya esto está deshabitado, obviamente. Después de la tragedia, nadie más quiso vivir acá. Pero si ustedes ven, este barrio no lo quiso tocar. Este desastre, este barrio no lo quiso tocar. Voy a permitir entrarme acá. No lo quiso tocar la avalancha. Y era parte de lo que nos explicaba el guía ahora. Miren, esta era una casa. Miren esos respiraderos. Ya el techo no existe. Porque pues tanto tiempo. Incluso miren esta toma de este árbol como se ha adueñado de la casa, como diciendo yo soy el dueño. Y no era una casa pequeña, les cuento, era una casa inmensa. Hay que tener mucho cuidado, me dijeron serpientes que muy seguramente debe haber en el sitio. Miren esto. Cuartos, esto parece como una alberca inmensa. Ya está tapado. Es recorrer la historia de Armero, una casa que no fue tocada por esta avalancha, y la pregunta, ¿por qué esta casa quedó en pie como muchas otras de este barrio que nos contaba el guía, que fue el barrio que era de casas del Lenocinio y que fueron las que recogieron el cuerpo del sacerdote?
Voy a salir y voy a ir por otro lado para mostrarles a ustedes. Camina uno por acá y se siente como caminando por un pueblo fantasma, por un pueblo abandonado, y es que son ruinas. Las ruinas de Armero, así le llaman. Miren, aquí hay una inscripción, una placa. En esta casa, la casa era inmensa. Y así hay varias, hay muchas casas acá. Esto, algunas fueron tocadas, otras no. Y es lo que extraña. No quiero ponerle tinte paranormal, pero es que es muy raro, es muy extraño, miren. Ahí están estas casas. Incluso algunas conservan los adornos de la época, el color, porque esto ya después de que quedó así me imagino que no las pintarían, entonces ese es el color original. Incluso algunas tienen pedazos de madera. Es absolutamente fascinante, increíble, y sí, tiene un tinte extraño de por qué estas casas quedaron en pie, porque sí y las otras no. Las otras se las llevó completamente. Aquí vamos a ver, es todo un barrio, miren. Si ustedes caminan, son calles, las calles originales, el pavimento original, pero las casas así abandonadas, porque ya después de esa tragedia, ¿qué es más? Aquí dice familia Arenas, me imagino que serían quienes habitarían esta casa. Dios santo, así es la magnitud de la tragedia, para que ustedes se den cuenta. Algunas viviendas pues se les cayeron muros. Vea esta, por ejemplo, tan bonita, tan adornada al frente. Sí, es un barrio entero. Aquí vamos a ver, son árboles. Los árboles se han adueñado de esto, han dicho esto es de nosotros. Finalmente nosotros vamos a tomar posesión de este punto. Ahí hay una casa inmensa. Y es que eran casas muy grandes también. Y vean el pavimento. Estoy hablando de una tragedia que ocurrió hace 40 años. Y las paredes, vean, se ve súper abandonado. Un pueblo fantasma. Allá está la variante. Y por ahí voy a salir yo. Es increíble. Mira, aquí incluso hay una puerta todavía con candado. ¿Será que alguien habita esta casa? ¿Quién sabe? Propiedad de la familia Borja. Es un museo. Wow, pero no, está muy abandonado. Es una propiedad privada. Debe contener muchas cosas adentro. Está cerrado hoy, o si no les daba un tour. Los invitaba a que conocieran conmigo este museo. Dios, sale uno con el corazón arrugadito de acá, con el corazón triste de ver todo esto que sucedió. Esta es la vía que comunica a Ibagué con el resto del Tolima. Y aquí está lo que vemos que es el Hospital San Lorenzo de esa época. Esto es al lado y lado, miren cómo quedaron las edificaciones de hundidas, y en especial este era el hospital del pueblo. Este era el segundo piso, lo que ustedes ven acá. Arriba el tercer piso y abajo completamente sepultado el primer piso. ¿Qué hay abajo? No lo sabremos nunca, porque esto fue declarado Campo Santo. Voy a entrar un poquito por acá para mostrarles a ustedes y que se hagan una idea de cómo quedó esto. Miren, este es el Hospital San Lorenzo de esa época. Ahí está el techo. Así era la construcción. Y hay muchas cosas acá. Quisiera adentrarme más, pero es peligroso, es muy peligroso para quien ingrese, porque esto en cualquier momento puede colapsar. Miren cómo quedó. Pero quería que ustedes se hicieran una idea de esta parte, el Hospital San Lorenzo en Armero. Qué triste programa de hoy, de verdad no pensé que me fuera a pegar así de duro, pero lo logró, me conmovió. Yo espero que a ustedes les haya gustado. Es un recorrido bastante extenso por Armero y es toda la tragedia que se vivió en este punto, en este camposanto de Armero hoy. No tengo más que decirles. Chao, chao. Recuerden, el límite es el cielo, incluso aún más allá del cielo. Yo todavía estoy muy tocado por todo esto que
que viví, y es que venir a Armero siempre es doloroso. Pero vivirlo así, como tan cercano, lo es aún más. Nos vemos en un próximo programa, desde donde no sé cuándo, tampoco lo sé, pero sí será aquí en Lewis Te Cuenta. Recuerden darle like al programa, recuerden suscribirse y por supuesto compartirlo para que el mundo sepa que existe una ciudad en Armero que desapareció por la tragedia, por la ignorancia, se podría decir, o por la negligencia de algunos. Chao, chao.